Emil Cioran escribió: entonces, desde que tengo memoria, he tenido esta sutil y lenta conciencia creciente de que nada es realmente lo que parece, que todo el montaje, las estructuras, las costumbres, las historias que seguimos contándonos, están sostenidas por una negación colectiva, una especie de gran ilusión aceptada en común. Y parece que la condición humana depende de que creamos en esa superficie pulida de las cosas, lo suficiente como para mantener la máquina en marcha. Pero bajo esa superficie ocurre algo más intrincado y hueco, y además, más frágil. Y creo que hay algo fundamental y probablemente fatalmente defectuoso, y puedes sentirlo en lo más profundo de tu mente, en esa parte que no responde al lenguaje, solo a señales. Intentas suprimirlo, como una náusea que te advierte que vas a vomitar, intentas distraerte, respirar a través de ello, pero de todas formas crece, y cuando finalmente llega, no hay forma de volver atrás. Y hay un extraño alivio en ese momento, una especie de claridad, pero la inquietud no desaparece realmente, solo cambia de forma y se convierte en el nuevo ruido de fondo de tu realidad. Porque ahora estás despierto, y ese es el problema, pero también quizá la solución. Hacia finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX, muchos pensadores comenzaron a intuir que quizá existan verdades que sería mejor que la humanidad nunca descubriera, y que nuestra felicidad podría depender de un delicado entramado de ilusiones frágiles. Cioran se preocupa profundamente por el conflicto que puede surgir entre conciencia y la capacidad de encontrar sentido y disfrute en la vida. Para él, el mundo es un lugar carente de alegría. Sigue a Schopenhauer en pintar un cuadro fundamentalmente pesimista de la condición humana. Esto se percibe con más fuerza en el inconveniente de haber nacido, una colección de aforismos que a menudo giran en torno a lamentar su propia existencia. Cioran a menudo alude a la idea de que lo único que podría hacer que la vida valiera la pena sería una paz permanente o semipermanente. Pero, como considera eso imposible, se ve arrojado al tormento. En otras palabras, cuando la vida es examinada con una mirada fría e imparcial, se revela como absurda, carente de sentido y, además, plagada de sufrimiento. Y lo peor es que somos plenamente conscientes de esa falta de sentido, algo de lo que no seríamos tan dolorosamente conscientes si fuéramos menos lúcidos. Cabe destacar que Cioran no niega que existan modos de aliviar este dolor, lo que sostiene es que no existen modos honestos de hacerlo. Cuando habla de cosas que ayudan a sobrellevar la vida, suele citar elementos como el mito, la leyenda o un vago estado de delirio. En un pasaje centrado en lo individual, escribió: el disgusto nos muestra una eternidad que no es la trascendencia del tiempo, sino su ruina. Es la infinitud de almas que se han podrido por falta de supersticiones. Un absoluto banal, donde ya nada impide que las cosas giren en círculo buscándose a sí mismas. La vida se crea en el delirio y se deshace en el tedio. Al decir que observar la vida tal como realmente es, nos llevaría a condenarla, Cioran cuestiona uno de los grandes dogmas filosóficos, la idea de que conocimiento y felicidad están de algún modo relacionados, o al menos, estrechamente vinculados. Los ejemplos más extremos fueron quizá los estoicos o ciertos platónicos, quienes creían que virtud y plenitud eran formas de conocimiento. Lo mismo se ve en Aristóteles, en Epicuro, e incluso en el cristianismo católico, con la idea de que Dios es a la vez bondad y verdad. Así que cuando Cioran pregunta si podemos ser plenamente conscientes de la gloria pesimista de la vida y aún así encontrarla soportable, está interrogando esa ortodoxia largamente establecida al negar que podamos hacerlo. Prácticamente está tomando dos pilares fundamentales de nuestro sistema de valores, la plenitud y la verdad, y argumentando que en realidad nos arrastran en direcciones opuestas. Cioran puede observarse como alguien que va incluso más lejos que Schopenhauer. Este último pensaba que podíamos aprender a limitar nuestra voluntad mediante el ascetismo y así aliviar el sufrimiento. De ese modo, conservaba aún un vestigio de la antigua idea de que el conocimiento podía conducir a la plenitud, ya que sería a través del conocimiento de nuestra condición pesimista que nos volveríamos ascetas. Pero Cioran niega incluso esto. En efecto, dice que solo tenemos dos opciones, el disgusto por un lado y la ignorancia por el otro. Y nos pide que escojamos nuestro veneno. Emil Cioran a menudo juega con la idea de que sería mejor que una persona viviera en la ilusión antes que en la conciencia. Sin embargo, las cosas son más complejas de lo que parecen a primera vista.
Uno de los principales problemas que Cioran identifica con abrazar una ilusión, o como él a veces la llama, un mito, es que esto puede llevar rápidamente al fanatismo. El tema del fanatismo ocupa en realidad la primera sección de Breviario de Podredumbre, donde se explaya largamente sobre los potenciales males o daños cometidos por aquellos con demasiada certeza y muy poca duda en alguna gran teoría o estructura de creación de sentido que aplican a la vida, tal como escribió: idólatras por instinto, convertimos los objetos de nuestros sueños y de nuestros intereses en lo supremo. Incluso cuando el hombre se aparta de la religión, su necesidad de ficción, de mitología, triunfa sobre la evidencia y la absurdidad por igual. Esto se entremezcla con escritos tanto sobre el atractivo de las ilusiones generadoras de sentido, como sobre su abundante peligro, cómo pueden animarnos con una especie de energía contagiosa, pero esa misma energía puede derivar en fanatismo y tiranía sin que lo advirtamos realmente. Podemos notar inmediatamente que Cioran se ha atrapado en una especie de dilema ético o existencial. Por un lado, piensa que son las ilusiones las que nos dan la energía para vivir apasionadamente, pero por otro, piensa que también pueden traer destrucción consigo. La razón por la que Cioran piensa que una gran ilusión puede darnos motivación, energía y pasión en este mundo caído no es porque apele a nuestro intelecto, sino porque apela a nuestros instintos. De esta manera, Cioran desea una razón motivadora para vivir que no sea propensa al fanatismo ni a la ilusión directa, y al mismo tiempo es escéptico de que la filosofía racional pueda proporcionarla. Tal vez por eso uno de sus pocos refugios frente al sufrimiento se convirtió en la experiencia sentida de la belleza. Para un filósofo, todas las respuestas a las luchas de Cioran, o al menos las respuestas temporales, se encuentran fuera de la filosofía. Cabe aclarar que ninguna de estas respuestas detuvo por completo sus males, y cuando su mente se aclaraba de nuevo, su pesimismo y su llanto renacían con plena fuerza. La razón de esto es simple, pero también muy perspicaz. Cioran cree que la desesperación proviene de los instintos, y que necesitamos apaciguar esos instintos si queremos encontrar siquiera un alivio temporal de esa desesperación. Una de sus mayores influencias fue el pensador ruso Lev Shestov, quien entre otras cosas, afirmaba que debíamos creer en Dios no porque fuera racional, sino porque era existencialmente satisfactorio en su irracionalidad. Cioran simplemente no podía reunir la energía para una fe al estilo de Shestov. Pero sí se aferra a la idea de que cualquier alivio frente a la desesperación existencial no se logrará mediante un argumento filosófico, sino a través de cierta irracionalidad. Para Shestov, esa irracionalidad no consiste solo en creer en Dios, sino en creer en Dios incluso cuando explícitamente piensas que no tienes razones para hacerlo. Para Cioran, esa irracionalidad se refleja a menudo en el arte y en la experiencia de la belleza. Pero en otros momentos, Cioran plantea lo que podría llamarse una oposición genuina y frontal a esta amplia actitud de seriedad. Habla de la frivolidad. La idea de frivolidad en Cioran es muy complicada y bastante oscura. Pero, para simplificar, podemos pensarla como una especie de ligereza natural que a veces se desarrolla a partir de una visión pesimista. Cioran trata la frivolidad como una especie de ironía existencial. En términos generales, es la autoconciencia de saber que cualquier sentido que asignemos a la vida es arbitrario y que no es más que un intento de sobrellevar la realidad pesimista del mundo. Esto fomenta una especie de distancia desapegada de las preocupaciones existenciales o cósmicas que potencialmente podrían perturbarnos profundamente. Es evidente que este estado de relativa ligereza y paz fue solo uno temporal para Cioran, porque siempre lo toca muy brevemente antes de volver a sus lamentos pesimistas. Cioran parece pensar que esta reacción frívola, casi serena ante el vacío de la vida, es algo así como un ideal, o al menos algo a lo que aspira, pero también parece pensar que este es un estado fugaz. Como dijo, en cuanto salimos al mundo, nos comprometemos con la vacuidad. No importa cuánto reconozca el pesimista en su corazón que la vida no es algo serio, sus instintos y su existencia corporal lo obligan a preocuparse de manera sincera. Cioran no tiene un argumento sobre de dónde puede provenir este sentido de ligereza, incluso la ligereza temporal. En gran medida, se basa en sus propias observaciones introspectivas y en las que ha hecho de los demás. Una de las grandes virtudes de leer a Cioran es que es extremadamente hábil en hacer que tú también experimentes ese mismo sentimiento.
También hay un vínculo muy interesante entre el pesimismo y la ligereza que merece ser apreciado. Existe algo singularmente insidioso en la creencia de que podemos lograrlo todo, o de que debemos ser felices la mayor parte del tiempo. Un toque de pesimismo nos ayuda a poner este tipo de cosas en perspectiva. Nos ayuda a darnos cuenta de que el sufrimiento es, a menudo, inevitable, al menos a nivel individual. Pinta nuestros fracasos como nada particularmente excepcional, sino más o menos como cabría esperarlos. Algunos podrían ver esto como completamente debilitante, pero con la misma frecuencia considero que actúa como una corrección a nuestra enorme sobreestimación de las promesas y potenciales de la vida. Por ejemplo, en la Biblia, Job sufre en parte porque ha sido señalado de manera singular, maldecido en cierto sentido por Dios o al menos porque Dios ha permitido que así sea. Qué diferente se sentiría si su cruz no fuera solo para él, sino que la condición general de la humanidad fuera estar vagamente maldita. Ciertamente, eso no resolvería todos sus problemas, pero al menos no se sentiría la víctima única de la providencia. Como mencionamos anteriormente, Cioran solo ve esto como un alivio temporal de su pesimismo. En la práctica, simplemente no puede mantenerse desapegado y ligero para siempre, porque muy pocas personas pueden hacerlo. Sin embargo, esto toca una característica aparentemente paradójica de gran parte de la filosofía pesimista, que a veces un conjunto de ideas que al principio parecen desesperanzadas y nihilistas, con una inspección más profunda pueden resultar reconfortantes y quizá incluso liberadoras. Cioran es un pensador verdaderamente agónico. Pero de una forma clásicamente pesimista, cínica y escéptica, es totalmente consciente de lo ridículo que puede parecer. Y es consciente de ello porque, a menudo, él mismo se ve como ridículo. Esa autoconciencia es otro resultado de su filosofía. Si la vida es arbitraria, entonces también lo son todas sus quejas. Su miseria no es más que otro extraño y absurdo pequeño boceto en la historia del mundo, otra concesión a la vacuidad. El mero hecho de que hable de ello ya es en sí mismo algo humorístico. Existen muy pocos filósofos que pueden describirse como profundamente autoconscientes de esta manera particular, y Cioran es sin duda uno de ellos. Y la autoconciencia no es solo un rasgo personal, está grabada en su filosofía. En otras palabras, aunque Cioran pueda burlarse de su propia miseria, la miseria sigue estando muy presente. Pero, ¿por qué es que estos temas son tan interesantes para nosotros? Émile Cioran es posiblemente uno de los filósofos pesimistas más influyentes de todos los tiempos. Aunque todavía pueda estar subestimado en algunos círculos, es un verdadero gigante de la filosofía existencial francesa. Y, sin embargo, a pesar de una carrera que la mayoría de la gente envidiaría, él mismo se consideraba un fracaso. Filosóficamente hablando, nunca resolvió ninguno de los problemas que lo atormentaban desde el comienzo de su escritura. Cabe destacar que Cioran elogia el lirismo, la expresión intensa y poética de emociones y estados de ánimo, pero valora aún más el silencio. Su obra está repleta de exhortaciones a la interioridad, a la soledad, a permanecer callado sobre las cosas. Esto hace de Cioran un pensador interesante, porque siguió escribiendo hasta el final de su vida intelectualmente lúcida, ya que en la vejez desarrolló Alzheimer. Esto significa que en realidad nunca alcanzó el tipo de silencio místico que había deseado desesperadamente. Incluso insinúa que su propia filosofía fracasó antes de haber siquiera comenzado. A lo largo de su obra mantiene un enfoque constante en el fracaso. En Anatemas y Admiraciones, muchos de los elogios que expresa destacan específicamente la incapacidad de sus objetos para alcanzar ciertos logros. Repetidamente, casi de manera obsesiva, Cioran saca a relucir los fracasos en todos nosotros, pero en lugar de condenarlos sin más, a menudo parece encontrarlos extrañamente hermosos. Para Cioran, todos nuestros fracasos palidecen en comparación con el fracaso primordial, el completo fracaso de cualquiera y de todos para resolver, de manera fundamental y definitiva, las tensiones y problemas de estar vivos. Para él, todo éxito es temporal y disoluble. Mientras este magnífico fracaso se cierne eternamente en el horizonte, no existe un descanso permanente. Solo hay un constante vaivén entre episodios de hastío y de entusiasmo, el consuelo de la belleza, la ligereza de la autoconciencia, y las tensiones y frustraciones de los deseos e impulsos. Para usar una imagen que a Cioran le gusta especialmente, y cito,
la curación de una enfermedad es solo un estado temporal, y la decadencia nos alcanza a todos al final. Esta es una de las razones por las que leer a Cioran puede ser un ejercicio especialmente valioso para quienes se interesan en la filosofía existencial. No resulta sorprendente que la mayoría de los pensadores existenciales dediquen mucho más tiempo a explicar sus soluciones a los problemas de la existencia o a exponer sus propios orígenes, en lugar de simplemente detenerse a analizar el sentimiento mismo de la angustia existencial. Nietzsche ofrece un extenso análisis de lo que considera los orígenes del pesimismo y de las distintas formas de nihilismo. Gran parte de la enfermedad mortal de Kierkegaard consiste en exponer las diversas causas de la desesperación y, posteriormente, señalar la fe como solución. Atenas y Jerusalén de Chestov tiene mucho que decir acerca de Dios, el consuelo existencial y los límites de la racionalidad. Pero ninguno de estos pensadores entra en tanto detalle sobre el sentimiento básico de miseria, desesperanza y pesimismo como lo hace Cioran. Quizás esto se deba a que todos ellos, de un modo u otro, piensan que el nihilismo es algo contra lo que se puede lograr un progreso significativo y estable, tanto a nivel individual como social. En cambio, Cioran está mucho más resignado a su destino, y si no puede hallar el misticismo silencioso que anhela, seguirá explicando sus sentimientos de la manera más lírica que le sea posible. Esto hace que la obra de este autor sea especial por dos razones. La primera, porque puede ayudarnos mejor a comprendernos a nosotros mismos y nuestros propios episodios de malestar existencial. Después de todo, este malestar adopta una gran variedad de formas y matices, y Cioran se muestra dispuesto a documentarlos todos y a sentirlos él mismo. Pero, en segundo lugar, porque puede tranquilizarnos al mostrarnos que los problemas existenciales, en sí mismos, no son motivo de vergüenza, no necesariamente provienen de una carencia, sino que pueden provenir de la conciencia y la lucidez. Además, no deberíamos esperar soluciones fáciles a estos problemas. Para Cioran, lo más probable es que seamos fracasos existenciales, tal como él lo fue. Y, sin embargo, al dudar de cualquier alivio permanente, nos aferramos a los consuelos temporales. Cioran ve la vida no como un problema a resolver, sino como un problema con el que hay que lidiar de 1.000.000 de pequeñas maneras. Nunca abandonó su vida, de modo que debió haber encontrado su propia manera de sobrellevarla. Pero no fue una solución definitiva, sino una serie de piezas dispersas de consuelo transitorio. La obra de Cioran es tan diversa y tan fundamentalmente antisistemática, que rechaza por completo cualquier intento de asimilarla en una conclusión cerrada. De hecho, la autoproclamada absurdidad, el limbo y la negativa de este autor a ofrecer soluciones es quizás la reacción más humana y honesta que un filósofo puede tener ante su propio trabajo. Podemos considerar a Cioran como un pensador profundamente humano. En ningún momento de su obra relaja su compromiso casi total con la complejidad del sentimiento existencial. Le habría resultado muy fácil esbozar una teoría sobre el problema de la melancolía y luego proclamar una rápida solución teórica. Pero en su lugar, tenemos una carrera de más de 50 años en la que este autor declara su propio fracaso una y otra vez, logrando solo desarrollos incrementales en su fútil búsqueda por reconciliarse con el pesimismo. Es difícil concluir perspectivas o ideas sobre él porque, en realidad, las conclusiones no son el objetivo de su obra. De hecho, probablemente negaría que hubiera un objetivo en su obra en absoluto. La filosofía de Cioran no tiene un final natural, más bien, su obra consiste simplemente en el equilibrio constante de múltiples tensiones, ninguna de las cuales se resuelve jamás. Podría decirse que esto hace que su filosofía sea totalmente insatisfactoria, a lo cual Cioran respondería que lo es, solo en la misma medida en que lo es su propio objeto de estudio. Émile Cioran es un pensador que puede llevarnos por toda la amplitud y profundidad de la desesperación existencial, por sus abismos, por sus alegrías aparentemente paradójicas, por sus extraños mecanismos de afrontamiento y por la frustrante incapacidad de la razón para manejarlo todo. Es curiosamente reconfortante encontrar a un autor que ha experimentado todo lo que tú mismo has sentido en tus momentos más oscuros y que logra expresarlo mejor que cualquier otro pensador que hayas leído. Uno de los poemas más famosos de Johann Schiller se llama La estatua velada de Saís. El poema sigue a un joven hambriento de conocimiento que visita la ciudad egipcia de Saís,
donde se encuentra una estatua velada de la diosa Isis que nadie se atreve a descubrir por miedo a lo prohibido que podría revelarse. Tras cierta deliberación, el joven espera a la medianoche y levanta el velo. Tal como cita Schiller, a la mañana siguiente lo encuentran pálido y perturbado, y se nos dan los siguientes versos: lo que allí había visto y oído, jamás lo reveló, pero desde aquella hora la felicidad en su vida huyó para siempre, y su profunda pena pronto lo condujo a una tumba prematura.